día, hermanos. Muy bien, les voy a pedir que me acompañen a Judas. Vamos a seguir con nuestro estudio de Judas. Judas, versículos 12 y 13, vamos a ver hoy. Ahí estamos. Judas, versículos 12 y 13. Vamos a leer estos dos versículos y luego vamos a orar una vez más. Dice la palabra de Dios: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por esta nueva oportunidad, Señor, que nos das de abrir tu palabra. Señor, hemos cantado tantas verdades que provienen de ella, que llenan nuestros corazones, Señor. Hemos alabado tu nombre, hemos hablado de tus obras, de tus atributos, y ahora queremos, Señor, disponer nuestros corazones a escuchar tu palabra, entendiendo, Señor, que no hacemos esto por una cuestión ritualista, para completar un ítem o para cualquier otra cosa, Señor, sino porque entendemos que tu palabra es suficiente, es perfecta, alimenta nuestros corazones, trae luz a los perdidos, salvación de almas, santificación a tu iglesia, y es por eso, Señor, que queremos pedirte que nos ayudes a poder estar atentos a ella, que me ayudes a poder explicarla correctamente, con sencillez, pero que siempre, Señor, mis palabras se ajusten a tu verdad. Y ayúdanos, Señor, como iglesia a poder vivir tu palabra, ponerla en práctica, Señor, poder obedecerte. Sabemos que estos textos que a veces son difíciles para nosotros, no tanto de entender, sino de comprender, de asociarlo, Señor, con nuestra propia experiencia. Nos es difícil, Señor, a veces ver cuando tú dictaminas, Señor, el juicio de los impíos, pero tú eres un Dios justo, tú eres un Dios santo, tú no haces nada, Señor, que no sea correcto. Como hemos leído hoy y como nuestro pastor ha orado, Señor, en el día del juicio nosotros te daremos la gloria, Señor, porque es lo correcto, porque eso es justo, Señor. Te damos gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Una de las cosas que muchas veces nos confunden a la hora de pensar y de hablar de los falsos maestros, y que nos hace a veces temblar un poco al llamarlos de esa manera, falsos maestros, es cuando miramos, cuando evaluamos, cuando consideramos sus ministerios fructíferos, el resultado de sus ministerios. Escuchamos su enseñanza y podemos decir que ellos son falsos maestros por todo lo que hemos visto acerca de su enseñanza, de su carácter. No somos nosotros los que lo decimos, sino la palabra de Dios. Pero de repente vemos sus ministerios y nos confunde un poco, nos confunde. Vemos en sus iglesias muchas veces vidas transformadas. Escuchamos testimonios de personas que antes estaban sumergidos en, por ejemplo, el alcoholismo, y que gracias a sus ministerios ellos salieron de
de esa condición, drogadictos que dejan los vicios, padres que antes eran o estaban ausentes, eran padres ausentes de sus hogares y ahora gracias a esos ministerios ellos comenzaron a ser cercanos a su familia. Vemos familias restauradas muchas veces, matrimonios que estaban prácticamente rotos y ahora se han reconciliado. Vemos las personas de esa iglesia y muchas veces son personas buenas, entre comillas, sanas, saludables, ciudadanos ejemplares, personas fructíferas, entre comillas. Entonces pensamos, ¿es de verdad un falso maestro? Vemos gente impactada por el ministerio de estas personas y pueden dar testimonio de lo mucho que lo han bendecido, comillas de vuelta. Vemos inclusive a veces el impacto que estas personas causan no solo en la iglesia, sino también en la sociedad. Grandes obras benéficas, ministerios enfocados en suplir necesidades materiales de los más necesitados. Y de vuelta nos preguntamos, ¿son falsos maestros? Entiendo todo lo que la Biblia dice en cuanto a su enseñanza, en cuanto a su carácter, pero vemos los resultados, los frutos. ¿Será posible que Dios no esté de su lado cuando vemos tantos resultados? ¿Cómo puede ser que un ministerio así provenga de un falso maestro? Bueno, vamos a ver y hemos leído estos dos versículos que nos hablan del ministerio de estos falsos maestros. Los falsos maestros evidencian finalmente el carácter impío de sus ministerios. Podemos por un momento por lo menos confundirnos, pero finalmente evidencian el carácter impío de sus ministerios. Y ese es nuestro desafío como iglesia, poder identificar las marcas de un ministerio impío. Ya una pista es que todas las cosas que mencionamos no son realmente marcas de un verdadero ministerio bíblico. Por eso vamos a ver, ahí hemos leído 5 ilustraciones. Judas nos va a dar 5 ilustraciones que provienen del mundo natural, o sea, de la naturaleza, que señalan estas marcas para identificar el carácter impío de los ministerios de los falsos maestros. Va de vuelta. No se lo van a acordar, ya lo sé. Y si no se van a acordar esto, menos se van a acordar otras cosas, pero ya van a ver. 5 ilustraciones. Vamos a ver 5 ilustraciones, que son 5 marcas para identificar el carácter impío de los ministerios de los falsos maestros. Y solamente una nota, cuando veamos cada uno de ellos, o ellas, ilustraciones, enseguida vamos a observar que tienen algo en común, y es que cada una tiene una nota de desilusión, de decepción, de algo que uno espera de un ministerio bíblico, y estos falsos maestros aparentan tenerlo, pero finalmente no hay nada detrás de ello. Por lo tanto, vamos a ver en primer lugar, la primera ilustración que Judas nos da es de arrecifes. No ven la palabra ahí, pero es arrecifes, no la localidad, sino los arrecifes, y esto es un peligro oculto para la iglesia. Entonces, la primera ilustración son arrecifes, un peligro oculto para las iglesias. Fíjense ahí en versículo 12 dice, estos son manchas en vuestros ágapes. Manchas en vuestros ágapes. Bueno, ya dijimos que son arrecifes y vamos a explicar por qué. Esta palabra ahí que se traduce como manchas, en realidad, y voy a mencionar las palabras en griego para que vean la similitud, es la palabra espilas, que significa eso, roca, arrecife.
años más adelante que Judas escribió, por lo menos unos cerca de 400 años, esta palabra llegó a significar manchas. Llegó a significar manchas. Pero la verdad es que en el tiempo de Judas no significaba eso, entonces no se podía estar refiriendo a eso. Y la dificultad que encontramos es que en el texto paralelo a este, que es 2 Pedro capítulo 2, en versículo 13, Pedro dice: estos son inmundicias y manchas. Esa palabra inmundicia en griego es spilos, con O, omega, ¿no? O. Entonces la palabra que Judas utiliza es espilas, que significa roca o arrecife, y Pedro utiliza la palabra espilos, que significa mancha. Entonces, como luego se llegó a significar mancha de esta palabra, bueno, algunos traductores, como nuestros hermanos Reina, no era una reina, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, utilizaron la palabra manchas. La Biblia de las Américas traduce escollos, es lo mismo, un arrecife, un escollo. Los arrecifes o escollos son rocas ocultas bajo el agua y que por estar ocultas representan un gran peligro para la navegación. Los barcos fácilmente pueden chocar con ellas y como consecuencia naufragar. De hecho, la Nueva Versión Internacional traduce: estos individuos, dice la NBI, son un peligro oculto. Esa es la traducción, un peligro oculto, y esa es la idea. Estos supuestos hermanos representaban un peligro oculto para las congregaciones. Ya hemos visto en los primeros versículos que ellos se meten sigilosamente para introducir su falsa doctrina. Judas pretendía hablar de la gran salvación que Dios nos ha dado, pero como estos falsos maestros se estaban introduciendo sigilosamente, eso era un gran peligro y por eso debíamos contender por la fe. Esta frase ahí, son manchas en vuestros ágapes, seguramente todos conocen o han escuchado de lo que eran los ágapes o fiestas de amor. Eran comidas que se celebraban en la iglesia primitiva para expresar amor fraternal, en las cuales debía predominar la comunión y el compañerismo. Estos ágapes están relacionados con la Cena del Señor. De hecho, muy probablemente al concluir estas fiestas o como culminación de estas fiestas se celebraba la Cena del Señor. Y eso lo vemos ahí en 1 Corintios 11, donde Pablo exhorta a sus hermanos en cuanto a las prácticas que eran contrarias al espíritu de esta fiesta, de esta celebración de amor. Pero estos, dice Judas, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Ahí impúdicamente es sin temor, sin ningún tipo de vergüenza. Ellos, ya hemos visto, no temen al Señor y por lo tanto tampoco temen en sus actos pecar contra la iglesia del Señor. No sienten ningún tipo de remordimiento o vergüenza. Ahora, estas personas, dice ahí, que se apacientan a sí mismos o se pastorean a sí mismos. Los falsos maestros, en lugar de velar por los bienes espirituales de los demás, solo piensan en su propio bien. Hay un comentarista menciona en cuanto a estas fiestas ágapes, y voy a leer, dice: la información que el Nuevo Testamento nos proporciona sugiere que los creyentes solían reunirse semanalmente o quizá varias veces por semana para recibir enseñanza, celebrar la Cena del Señor, compartir sus preocupaciones y situaciones personales, orar los unos por los otros, alabar al Señor con himnos y cánticos espirituales y comer juntos. Eran momentos hermosos de celebración, edificación mutua y amistad cristiana. Noten ahí el propósito de estos ágapes, la edificación. Sin embargo, estos falsos maestros
no cumplían con ninguno de estos propósitos, sino que tenían sus propios propósitos. Por el contrario, ellos, sin ningún temor del Señor, sin ninguna vergüenza, participaban de estas celebraciones para autopromoverse, para sembrar discordia, para sembrar falsa doctrina, para servir a sus propios intereses. Esto era un peligro en estas fiestas de amor, en estas celebraciones, ya que los falsos maestros lo hacían bajo una fachada de hombres piadosos. Ellos eran, ya hemos visto, lobos vestidos de oveja. Ellos parecían estar llenos de amor, mucha simpatía en su forma de hablar, pero no había amor genuino. Versículo 16 dice que ellos andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Lo cual nos dice que el tipo o qué tipo de relaciones establecían estos falsos maestros. Ellos pretendían caer simpáticos a los demás, ganar el cariño, el favor de los demás, pero solo para llevar a cabo sus propósitos, no para edificar. La palabra de Dios nos exhorta y al pueblo de Israel en especial en el Antiguo Testamento en cuanto a los pastores que solo se pastoreaban a sí mismos. Ezequiel 34:2, también del 8 al 10. De la misma manera, estos falsos maestros también pretenden ser pastores, pastorear al rebaño de Dios, pero solo se apacientan a sí mismos. Ellos van a permanecer entre nosotros siempre y cuando nosotros le demos o respondamos como ellos quieren que lo hagamos. Hace algunos años tuvimos un caso en nuestra iglesia, nuestra ex iglesia mejor dicho, una persona que constantemente pedía púlpito. Él quería enseñar, él quería estar en cada lugar donde se enseñe con exposición, ¿no? Donde él pueda estar parado adelante y otras personas escuchándolo. Él decía que Dios le había dado el don de enseñanza y por lo tanto él iba a rendir cuenta. ¿Podía ser cierto eso? Podía ser. Pero la aplicación de eso es que él todo el tiempo buscaba enseñar y era evidente que él quería hacerlo. Al tiempo, finalmente él desertó de la fe, se fue al catolicismo, pero logró lo que él quería, porque él ahora tiene exposición, tiene ahí su lugar en YouTube para enseñar su falsa doctrina. Logró lo que él quería. Él solo buscaba sus propios intereses, solo buscaba autopromoverse. Por eso nosotros debemos detectar de alguna manera, debemos estar atentos cuando una persona solo quiere autopromoverse, quiere sus propios intereses. Pero también debemos examinar nuestras propias vidas y ver de qué manera nosotros estamos ministrando. Si estamos sirviendo a Cristo o nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Si estamos sirviendo a nuestros hermanos desinteresadamente o nos estamos sirviendo de nuestros hermanos, utilizándolos como un medio para alcanzar nuestros propósitos o metas. Debemos pensar qué lugar ocupa la salud espiritual de nuestros hermanos en nuestras vidas. Debemos pensar cómo utilizamos nuestro tiempo cuando nos reunimos los domingos, los sábados, los miércoles. Si solo nos estamos apacentando a nosotros mismos o estamos apacentando la grey de Dios. La primera ilustración entonces que vemos, la primera marca que evidencia un ministerio impío,
es que ellos son arrecifes, son un peligro oculto para la iglesia. En segundo lugar, la primera marca es que ellos son nubes sin agua, son una desilusión en términos espirituales. Una desilusión en términos espirituales. ¿Qué esperamos de las nubes? Cuando vemos nubes, vemos todo el cielo ahí cubierto, vemos el cielo bien oscuro, gris, algunos rayos cayendo. ¿Qué esperamos? Lluvia. Lluvia. Tan sencillo como es. Tal vez para nosotros no tenga demasiada importancia, demasiada relevancia. Nadie está esperando que llueva, algunos puede ser, pero tal vez lo máximo que pueda pasar es que no puedas lavar la ropa por algunos días. De hecho, ahora mismo deben tener en sus casas una linda pila de ropa para lavar. En casa tenemos ahí una pila de ropa. Pero más que eso no, tal vez si tenés una gotera en tu casa te va a preocupar. Tal vez si te inunda la zona. Pero no nos afecta demasiado, o pensamos que no nos afecta demasiado. Sin embargo, en algunas zonas sabemos que la lluvia es fundamental. En algunas economías regionales la lluvia es clave. Hace poco hablábamos con unas personas un poco adineradas, que tenían no sé cuántos campos, hectáreas, no sé qué, y nos decían que sí, que la temporada del año pasado los arruinó porque, los arruinó, para ellos sería perder unos cuantos millones tal vez, no creo que estén muy arruinados, pero eso es lo que puede producir la falta de lluvia, pérdidas millonarias tal vez, pérdida de empleo, en algunos casos extremos, hambres e inclusive tal vez la muerte. Y hemos visto casos en ejemplos del Antiguo Testamento, vemos que eso ocurre, inclusive como el castigo divino de Dios. Hoy no sucede así, no es que Dios nos cierra el cielo porque pecamos, ¿no? Pero sí Dios había prometido eso en el Antiguo Testamento para su pueblo. Actualmente contamos con tecnología y podemos prender el noticiero de las 12 y ver ahí el pronóstico. Entonces, si el pronóstico dice que mañana va a llover, vos lavás la ropa tranquilo porque sabemos que no va a llover, le pegan muy poquito, la verdad. Es más como una cosa de azar que otra cosa, ¿no? Pero bueno, tenemos ahí el pronóstico del clima. Pero bueno, sabemos que antes no era así. Sabemos que antes no existía el noticiero de las 12, no había pronóstico, no habían elementos para medir, por lo menos de esa forma. Entonces la gente tenía que saber observar el cielo, interpretar y en consecuencia a eso tomar decisiones en cuanto a la siembra, la cosecha. El Señor Jesús en Lucas capítulo 12 reprende a las personas porque sabían muy bien leer el cielo, ver las nubes, cuándo iba a venir agua, pero ellos no sabían interpretar los tiempos en los que estaban, la llegada del Mesías. Claro, ellos debían, o mejor dicho, dependían de su habilidad para leer estos fenómenos naturales. Si leían mal, podían tomar malas decisiones, perder cosechas, padecer hambre e inclusive llegar a la muerte. Luego de una larga temporada de sequía, ellos podrían ver las nubes llegar, ver esas nubes cargadas de agua y decir con alivio y pensar que venía la bendición de Dios. Estas grandes nubes con agua traerían vitalidad a la tierra y a todo lo que se mueve sobre ella. Por lo tanto, las nubes que se acercaban representaban promesas de refrescantes aguas que traerían vitalidad. De esta manera, los falsos maestros son promesas de vitalidad espiritual. En su rol de maestros o guías espirituales, ellos prometen vitalidad espiritual para el pueblo de Dios. Sin embargo, son nubes vacías. No tienen agua, no tienen nada que ofrecer. Ellos mismos están desconectados de la fuente de agua viva. Juan 4:13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré,
no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El que cree en mí, Juan 7:38, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero ellos no conocen al Señor, no tienen al Señor en sus vidas, por lo tanto no pueden ofrecer vitalidad espiritual. Pueden ser muy eficaces en sus ministerios, pero cuando los analizamos bien, encontramos que no hay vida espiritual. Son nubes sin agua. Pueden ser muy hábiles en sus técnicas, en sus métodos, pero cuando analizamos los resultados, ninguno de ellos es espiritual. Son todos superficiales. Son nubes sin agua. Pueden ser muy elocuentes, normalmente lo son, muy hábiles en la oratoria. Pueden escribir libros, dictar conferencias, pero en nada de eso hay vitalidad espiritual. Son nubes sin agua. Estos falsos maestros son falsas promesas de vitalidad espiritual para las iglesias. Por eso no nos dejemos engañar. El siervo de Dios tiene como fin el poder ministrar con la palabra viva de Dios. Y si es fiel a este llamado, entonces va a traer vitalidad a la iglesia. Cualquier otra cosa que se aparte de esto, de la palabra de Dios, es una nube sin agua. Pero también debemos considerar qué estamos ofreciendo. Recién preguntábamos cómo estamos ministrando, pensando en si pensamos en nosotros o pensamos en el pueblo de Dios. Ahora pensamos en cómo estamos ministrando a los demás, pensando en de qué manera, con qué recursos. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo? ¿Es solo una relación cordial y amistosa? A todos nos gusta tener buenas relaciones en la iglesia. Comer un asado juntos, ir a un cumpleaños, compartir nuestras cargas, prestar un hombro para llorar. Todas esas cosas son buenas, pero si nuestro ministerio solo se reduce a eso, somos nubes sin agua. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el siervo de Dios no solamente tiene vida espiritual porque conoce al Señor Jesucristo, porque ha bebido del agua de vida, sino también porque ministra con la palabra de Dios que trae vida a los muertos, que vivifica a su iglesia. La palabra de Dios es el medio que trae vida espiritual al pueblo de Dios. Hemos visto que los falsos maestros evidencian su carácter o el carácter impío de sus ministerios, y hemos visto dos marcas: son arrecifes, un peligro oculto para las iglesias, son nubes sin agua, son una desilusión en términos espirituales. En tercer lugar, vamos a ver que son árboles muertos, carecen de frutos espirituales. Son árboles muertos, carecen de frutos espirituales. Fíjense ahí, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Esta referencia a árboles otoñales habla de, versículo 13, árboles otoñales, sí, habla de árboles de fines de otoño. Normalmente para esa época se espera que los árboles ya hayan dado el fruto que debían dar. Por eso, al llegar al final del otoño, si un árbol no había dado fruto, ya no se podía esperar que lo dé. En algunos casos tal vez se les concedía, como si fuese una persona, ¿no? Se les daba un año más de changüí, diríamos nosotros, a ver si el año siguiente finalmente iba a dar fruto. Pero si el árbol no daba fruto, era cortado,
y se usaba como leña. Qué bien nos vendría, ¿no? Un par de árboles de esos. Por eso estos árboles y estos falsos maestros no llevan fruto espiritual, y dice que son 2 veces muertos y desarraigados. Esta referencia es a la muerte espiritual, en primer lugar, que se evidencia en la falta de frutos espirituales. Pero la segunda referencia es a la condenación que les espera, y eso mismo vemos en Mateo 13:10. Dice el Señor Jesucristo: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, sin vida espiritual, es cortado y echado en el fuego. La condenación que les espera. Ahora, vemos en Mateo 15:13 que dice: pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Si estos árboles no fueron plantados por Dios, entonces ¿quién los plantó? ¿De dónde salieron? ¿Cómo surgieron? ¿Cómo salieron entre nosotros? Bueno, vemos la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13, 24 al 30. No la vamos a leer, pero en versículo 25 dice que mientras dormían los hombres que habían sembrado la buena semilla, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Bueno, esta parábola no está hablando de los falsos maestros, aclaramos. Esta parábola ahí en Mateo 13 habla de este aspecto de la iglesia visible de Dios, la iglesia visible que está compuesta por creyentes y no creyentes. Y eso es algo que nosotros vemos. Vamos a las iglesias y no podemos asegurar que todos son creyentes. Hay creyentes y hay algunos que parecen ser creyentes, pero en realidad no lo son. Y el punto de la parábola ahí es que tenemos que ser pacientes y esperar a que en el día del Señor se revele quién realmente era un creyente y quién no. Por eso aclaramos, el punto de esta parábola no es hablar de los falsos maestros, pero de la misma manera en que el trigo se mezclaba con la cizaña y el enemigo era el que sembraba la cizaña, estos falsos maestros son plantados en las iglesias y hemos visto cómo ellos ingresan sigilosamente entre nosotros. No sabemos de qué manera, pero el enemigo claramente está detrás de sus planes. Mateo 7, 19 y 20 dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Cuando pensamos en fruto, tenemos que pensar que son frutos genuinos espirituales. Los frutos que la palabra de Dios nos menciona como frutos genuinos espirituales. Ya vamos a mencionar algunos, pero podemos confundirnos fácilmente entre un fruto genuino y un fruto falso. No sé si alguno de ustedes tiene esto, pero en algunas casas hay como centro de mesa esas frutas de vidrio que parecen, las manzanas por lo menos parecen más ricas que las otras. Parecen, yo nunca quise comer una, pero conocemos también las frutas de cotillón. Vamos al cotillón y vemos ahí la bananita con las semillitas adentro que hace ruido. Y podemos confundir un fruto verdadero de un fruto de cotillón. Y algunos de estos frutos de cotillón podrían ser el éxito ministerial. Pensamos que un fruto espiritual es ver una iglesia repleta de gente y decimos, wow, mirá la cantidad de personas que tiene este pastor o esta iglesia. ¿Cómo vamos a pensar que Dios no está con él? Eso es un verdadero fruto espiritual. ¿Cómo puede ser que se conviertan tantas personas
Y normalmente convertirse en ese contexto es simplemente que una persona empiece a ir a la iglesia. Y para ellos ya es un convertido. Podemos medir el éxito según la reputación o trayectoria de determinada persona. Y pensamos que eso es un fruto espiritual. Decimos, wow, mirá. Vos no podés hablar de él porque antes de eso tenés que haber caminado las calles, las villas, como lo hizo él. Como si eso fuese un fruto espiritual. No, ¿cómo vas a decir eso del pastor? Tiene 95 años de ministerio. Bueno, no creo que alguien haya llegado ahora, ¿no? Pero no podés dudar de él. Podés ver su trayectoria. Podemos medir el éxito también o ver esos frutos de cotillón, midiendo el éxito según el cumplimiento de metas que Dios nunca puso. Metas que Dios nunca puso. Hay cosas que son buenas, que es bueno que los creyentes hagamos, pero hay metas que Dios nunca puso. Y Dios, por ejemplo, no pidió que la iglesia se encargue de suplir la necesidad material de cada ser humano de este mundo. Dios no lo ordenó. Es bueno que pensemos en los pobres, es bueno. Es bueno que la iglesia en general considere estas cosas, pero no es el propósito de la iglesia, no lo es. Y pensamos que una iglesia que se moviliza y que hace grandes obras para las personas, evidencia fruto espiritual, pero es un fruto de cotillón. También podemos ver frutos de cotillón en la manera en que las personas responden a estos ministerios. Escuchar testimonios, ver cuánto respetan estas personas a su pastor, la influencia que él ejerce, la facilidad para atraer a las personas, el carisma. Escuchamos a personas decir, no, la verdad es que a mí me fue recontra de bendición. Para mí es un ejemplo. Pero esto es subjetivo. Esto es realmente subjetivo. Porque lo que la palabra de Dios dice que es de bendición es que una persona te guíe con la palabra de Dios a ser transformado a la imagen de Cristo, y esto no es subjetivo. Esto no es subjetivo. Todo lo demás puede serlo. Ayuda material, ayuda emocional, todas esas cosas no son malas en sí, pero el propósito del siervo de Dios es guiar a las personas a Cristo. Eso es un verdadero fruto. Por eso debemos medir los frutos de este árbol en términos correctos. Solamente mencionamos algunos y pensamos en un carácter piadoso, un carácter dominado por el Espíritu Santo, Gálatas 5, 16 al 25. Podemos ver frutos reales y no confundirnos si pensamos en un ministerio cristocéntrico. No puse si era 1 o 2 Corintios, pero era 1 Corintios, creo, 1, 24 al 29, un ministerio cristocéntrico. No, perdón, Colosenses, ahí está. Colosenses 1, 24 al 29. Podemos ver qué es lo que Pablo nos dice en cuanto a un ministerio cristocéntrico y evaluar y ver si los frutos de estos hombres son realmente los que Dios dice que son frutos espirituales. Podemos ver frutos espirituales verdaderos pensando en un siervo que anhela realmente el avance del reino de Dios, Filipenses 1, 12 al 18, una vida entregada al servicio de Cristo y de su iglesia, 1 Tesalonicenses capítulo 2, un ministerio que soporta el sufrimiento por amor de Cristo y de su iglesia, 2 Corintios 11. Esos son frutos reales. Si nosotros vemos eso,
estamos ante la presencia de un verdadero siervo de Dios. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Bueno, este nada podéis hacer es equivalente a llevar frutos espirituales, a tener vida espiritual. Los falsos maestros no pueden llevar verdaderos frutos espirituales porque no pertenecen a la vid verdadera. De la misma manera, tenés que considerar que si hoy tu vida se caracteriza por no producir verdaderos frutos espirituales, tenés que pensar que tal vez no estés conectado, por decirlo de alguna manera, a la vid verdadera. Tenés que pensar lo que la palabra de Dios dice en cuanto a tu condición. Hoy hemos leído Romanos capítulo 3. Y Romanos capítulo 5 dice que todo hombre nace en pecado. Romanos 3:10 dice que todos hemos pecado, no hay justo ni aun uno. Efesios 2, todo hombre está muerto en sus delitos y pecados. También Efesios 2 dice que no podemos hacer nada para remediar esta situación. Eso es lo que la palabra de Dios dice, nada podemos hacer. Por nuestras obras, por nuestros méritos, es imposible alcanzar la justicia de Dios. Pero también Efesios 2 dice que la salvación es ofrecida por gracia, por medio de la fe. Jesucristo vivió la vida perfecta que ni vos ni yo podemos vivir. Él no pecó y Él fue a la cruz voluntariamente para ser el sustituto perfecto por tus pecados y mis pecados. Por eso, Él al morir, al tercer día resucitó, vindicando que su justicia era perfecta, que Él no había muerto por sus pecados, sino por los pecados de otros. Y hoy vive, Él resucitó. Y Él prometió salvación a todo aquel que se acerca por medio de la fe, nada más que la fe en Él. Por eso tenés que creer en su obra, tenés que arrepentirte de tus pecados y pedirle a Dios por medio de la fe que te salve, tan sencillo como eso. Rápidamente vamos a dar las últimas dos marcas, estas últimas dos ilustraciones. Hemos visto estas marcas que evidencian entonces un ministerio impío. Arrecifes, un peligro oculto para las iglesias o para la iglesia. Nubes sin agua, son una desilusión en términos espirituales. Árboles muertos carecen de frutos espirituales. En cuarto lugar, olas salvajes. La impiedad se hace evidente y contamina. Fíjense ahí, versículo 13, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Entonces la cuarta ilustración proviene del mar. Tiene un paralelo esta ilustración con Isaías capítulo 57, 20, que dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. En esta ocasión, los falsos maestros son comparados con poderosas e incontrolables olas de mar. Y el punto es que estos hombres carecen de dominio propio. No pueden refrenar sus impulsos. Son fieras ondas del mar. Isaías dice que no pueden estarse quietos. Constantemente están mostrando su carácter impío. Ellos ni pueden ni quieren refrenar sus pasiones. Pero si ustedes ven ahí en versículo 13, no solo son comparados en el sentido de su falta de autocontrol o de dominio propio, sino también en la manera que ellos contaminan. Dice que ellos espuman su propia vergüenza. Ustedes ven cuando pasa la tormenta, cuando hay una tormenta realmente fuerte, van caminando por la costa y seguramente ven dos cosas: espuma
y pedacitos de tronquitos, cositas así, ¿no? Suciedad. Bueno, esto es lo que ellos hacen. Especialmente el Mar Muerto, ahí en Israel, está muy saturado de sal, entonces la corteza de los árboles se aloja después de las tormentas sobre las orillas, pero se ponen como blancas, entonces tiene un aspecto más que de madera, parecen huesos realmente, y es obviamente un espectáculo que nadie quiere ver, ¿no? Imagínate ir caminando por la playa y todo lleno de huesos, no es algo muy lindo. Ya hemos visto en versículo 7 la inmoralidad de estas personas. Leo, dice, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de sus vicios contra la naturaleza, fornicación, vicios contra la naturaleza, y ellos hacen evidente su inmoralidad a las personas. Ellos dan su fachada de santidad, de religiosidad, pero por detrás esconden inmoralidad. Y esta inmoralidad no queda nunca, no queda nunca cubierta. Es decir, en algún momento Dios destapa la olla, como decimos nosotros, y eso se manifiesta. ¿Cuántas veces el nombre de Dios ha sido blasfemado por personas así? Que venían los domingos, hablaban como tal vez lo estoy haciendo yo ahora, tocaban un instrumento, pero detrás escondían inmoralidad. Hace poco apareció en las noticias otro caso de otro pastor evangélico que abusó de una joven en este caso. Pero si ustedes piensan cuántos casos de esos hay y cuántos que ni siquiera sabemos, porque por supuesto la mayoría de las víctimas les cuesta denunciar ese tipo de cosas. Pero ellos contaminan con sus vidas de impiedad e inmoralidad también en el sentido de que son un tropiezo para otros. Son un tropiezo para otros. Ellos arrastran a otros al mismo tipo de desenfreno. Piensen en un pastor o en un líder seduciendo a una joven de la congregación. Bueno, eso es un tropiezo. Eso es un tropiezo. También son de tropiezo al permitir, tal vez no son ellos los que lo están haciendo, pero al permitir que otros en la iglesia lo hagan. Tal vez yo estando a cargo, del ministerio de alabanza, me entero que fulanito anda con fulanita que está casada, pero bueno, lo vamos a mantener acá, no vamos a decir nada. O yo soy el pastor y mi hijo, mi hija anda en inmoralidad sexual, pero mientras lo mantengamos ahí y nadie se entere, está todo bien, no pasa nada. Hacemos la vista gorda o hacen la vista gorda de casos cercanos de inmoralidad. Promueven el amor libre. Por esto ellos son un peligro. Su vida libertina es una mancha a la iglesia de Cristo y un tropiezo para los débiles. Fieras ondas de mar que espuman su propia vergüenza. En último lugar, vamos a ver que ellos son estrellas errantes. Y esto es que no tienen un rumbo claro y definido. La palabra ahí, estrellas, puede ser traducida también como planetas. De hecho, algunos piensan que la referencia de Judas acá no es a estrellas, sino a planetas que perdieron su órbita. Pero en realidad, lo más probable es que se refiera a estrellas fugaces. Porque el punto acá es que las estrellas, así como pensamos antes que no había servicio meteorológico, tampoco habían radares ni nada de eso, no estaba el Google, ¿cómo se llama? El Google Maps o ninguna de esas cosas. Entonces la gente, para poder orientarse, cuando tenían que viajar de un punto a otro, inclusive en la navegación,
Ellos necesitaban de las estrellas y de algunas en particular que les servían como guía. Por eso estas estrellas errantes, estrellas fugaces, no pueden servir de guía. Ellos pretenden alumbrar, ser guías espirituales, pero ellos mismos andan sin rumbo fijo. Filipenses capítulo 2, dos versículos 14 y 15 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, estrellas. La idea es que los filipenses y todo creyente, al vivir de una manera acorde al Evangelio de Cristo y levantar así en alto la palabra de Dios, cuando un creyente hace eso, se transforma en una lumbrera, en una estrella. La idea ahí es que alumbra con el Evangelio, pero también sirve de guía para los demás. Pero los falsos maestros no pueden ser una fuente de guía y dirección, ya que su brillo es solo artificial, pasajero, fugaz. Bueno, ustedes saben, cuando alguien le dice, mira una estrella fugaz, ya está tarde. Y normalmente uno se queda mirando porque tal vez aparece otra, y es una cuestión de fracción de segundos. No. Cuando te avisaron ya pasó, ya ni se sabe dónde está. Y ese es el caso de los falsos maestros. Ellos no son fiables, no podemos confiar en ellos, en sus ministerios. Hoy enseñan esto y mañana enseñan lo otro. Ellos tienen una marcada filosofía de ministerio y a los 2 años tienen otra marcada filosofía de ministerio. Ahora, aclaramos, por supuesto, que todos estamos en crecimiento, o deberíamos estarlo, y los creyentes estamos en crecimiento. Y eso incluye también crecimiento en el sentido de conocimiento. Por lo tanto, lo que yo creo hoy, si está respaldado con la palabra de Dios, va a perdurar, pero tal vez en mi crecimiento en las Escrituras voy a ir incorporando o reforzando, mejor dicho, mis convicciones, y en algunos casos algunas van a cambiar. Por supuesto, no en cosas esenciales como la deidad de Cristo, en cuanto a la salvación por gracia, por medio de la fe. Cambiar eso no es crecer, es desviarse justamente, es desviarse. Pero voy a ir adquiriendo nuevos conocimientos, reforzando convicciones, y en algunas cosas puede ser que haya cambios. Pero estos falsos maestros se caracterizan por no tener un rumbo fijo. Hoy creen esto, mañana aquello. Hoy enseñan tal cosa, mañana lo otro. No nos podemos fiar de su enseñanza, de sus ministerios. Pero en contraste a estos falsos maestros, es bueno que pensemos en todo lo contrario, en aquellos ejemplos ministeriales, perdurables, duraderos en el tiempo, fructíferos. Personas que tal vez no son grandes estrellas, que no las conocen muchos, pero que tal vez por 20, 30, 40, 50 años han predicado con fidelidad la palabra de Dios. Y uno ve una predicación de hace 30 años y puede variar un poco su estilo. Tal vez alguno inclusive esté más gordo, con menos pelo, todas esas cosas. Su forma de hablar sea un poco diferente. Algunos antes gritaban, ahora no gritan tanto. Algunos predicaban de una manera, ahora lo hacen un poquito diferente. Pero la verdad que enseñan es la misma verdad de siempre, la verdad del Evangelio. Tenemos buenos ejemplos de esto, no vamos a mencionar, pero hay buenos ejemplos de pastores que han por años permanecido fieles.
Y ustedes saben, el mundo va cambiando y cada vez más rápido. Y ante esos cambios, ellos no fueron adaptándose, sino que se pararon firmes y son ejemplos de verdaderas lumbreras, guías espirituales. Pero estas personas se pastorean a sí mismos, son estrellas errantes, son falsas promesas espirituales. Y termina el versículo 13 diciendo, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Esto es una referencia al juicio. En muchos casos el juicio se lo asocia con el fuego, con la condenación en cuanto al fuego, pero también se utiliza esta imagen de oscuridad. Vemos el Señor la utiliza mucho en Mateo capítulo 8, 22, 25. Y este es el destino de los falsos maestros. Hemos visto la semana pasada y ya hemos visto hace un tiempo también que a ellos les espera la condenación. Judas dice, ay de ellos, juicio. Luego vamos a seguir viendo en otras semanas cómo este juicio va a venir sobre ellos. Cómo fue profetizado que eso iba a ocurrir y va a ocurrir y es un hecho. Pero para terminar tenemos que afilar, me sale la palabra, pero tenemos que, todos entienden, afilar nuestra mirada y no dejarnos engañar por estos falsos frutos cuando vemos a estas personas. Podemos confundirnos realmente, Y nosotros debemos evaluar no en cuanto a lo que a nosotros nos parece que es un fruto espiritual, porque eso es subjetivo. Lo que a vos te parece un fruto espiritual, tal vez para mí no lo es. Por eso debemos ir a la palabra de Dios y ver cómo Dios define el ministerio, cómo Dios define una vida fructífera, cómo Dios define una vida espiritual. Y de esa manera no dejarnos engañar por estas personas. Vamos a terminar orando. Padre Santo, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Señor, te damos gracias porque en ella encontramos dirección, instrucción. Realmente sería difícil para nosotros en algunos casos poder diferenciar a un siervo tuyo, Señor, del que realmente no lo es. De hecho, Señor, tu palabra nos advierte sobre esta dificultad y sobre esta realidad, Dios, de que no todo el que habla de manera piadosa, con terminología bíblica, no todo el que se viste, que actúa como un creyente y como un verdadero siervo tuyo, es un siervo tuyo. Ayúdanos, Señor, a que como iglesia podamos ser diligentes en escudriñar tu palabra, Señor, porque ella es nuestra ancla firme y en ella encontramos la verdad. Señor, nosotros no tenemos la verdad. Nuestra palabra no es la verdad absoluta, pero sí lo es tu palabra. Y en la medida, Señor, en que nosotros hablamos tu palabra y pensamos en tu palabra y vivimos tu palabra, Señor, estaremos andando en la verdad. Y reconocemos, Señor, que esto no es arrogancia, porque justamente estamos confesando que esta verdad es tu verdad, no la nuestra. Y ahí, Señor, no nos queremos mover, queremos tener vidas que aunque tal vez no causen un impacto a millones y millones de personas, sí lo hagan, Señor, a tu iglesia aquí en Santa Teresita y en otros lugares, que dentro de 10, 20, 30, 40 años puedan ver en nuestras vidas perseverancia, fruto espiritual
vitalidad, un ministerio que trae vitalidad a otros, un ministerio centrado no en nosotros, sino en Cristo, y en que las personas sean transformadas a su imagen, Señor. Un ministerio irreprensible, no sin pecado, porque vamos a seguir pecando, Señor, pero sí irreprensible delante de los demás y delante de tus ojos, Señor. Ayúdanos, que esta sea la realidad, Señor, de esta iglesia. Y te ruego, Señor, que en esta mañana, si hay alguien que aún no se ha arrepentido de sus pecados, no ha confiado en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que tú abras su corazón, Señor, para que esta persona pueda contemplar lo hermoso del sacrificio de Cristo, lo doloroso, lo horrible del pecado, pero lo hermoso, Señor, de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia, Señor, reflejada en la obra de Cristo en la cruz. Te damos gracias, Dios, en Cristo.